El brutal asesinato de un adolescente en Carolina del Norte gatilla la persecución masiva de sus asesinos, pero ¿es posible hacer justicia sin ningún tipo de evidencia? La medicina forense no son solo sustancias químicas de ADN. Es el análisis de las declaraciones y del lenguaje corporal. Y más tarde, en una ciudad obrera en la ribera del río Hudson, huellas de sangre indican un asesinato. No había ningún cuerpo, ni tampoco un arma. Y no había testigos presenciales del crimen. En la carrera de un detective siempre hay un caso que se destaca como inolvidable. Escenas de crímenes extrañas que desafían la lógica. Mentes criminales que van más allá del entendimiento. Para llegar a la verdad, habrá que recurrir a forenses al extremo. El 22 de agosto de 1995, en las afueras de Raleigh-Durham, Carolina del Norte, 4 jóvenes pasean por un campamento de los Boy Scouts abandonado en un denso bosque. Era un lugar que frecuentaban los niños. Lo que hacían ahí era fumar cigarrillos a escondidas. Cuando los chicos exploran las ruinas, hacen un terrible descubrimiento. Toma. Sí. Un cadáver semi-escondido. Salgamos de aquí. Poco después le informan a la policía. Y el detective Adam Clayton del departamento del sheriff del condado de Durham acude con un equipo de criminología. Eran como las 9 de la mañana. Y escuché que dijeron en la radio del auto que habían encontrado un cuerpo en el bosque. Esto era al norte del condado. Es una zona muy rural, boscosa y solitaria. Era bastante sombría. Después de asegurar la zona, los investigadores observan más detenidamente el cuerpo. Comprobé que era un hombre joven blanco, muy joven, al que habían golpeado brutalmente. En la parte de la nuca, su cráneo estaba completamente aplastado. Le habían hecho mucho daño físico. El detective Clayton se da cuenta de un detalle más que incrementa el misterio. Llevaba una camiseta roja con el logotipo de una pizzería o de un restaurante en la espalda. Los investigadores no lo reconocen como una tienda comercial del lugar y mientras siguen buscando pistas, llaman al servicio médico forense del condado de Durham. Se envía la autopsia ese mismo día. Pero la policía sabe algo con certeza. La víctima fue golpeada brutalmente y al parecer no pudo protegerse. Y algo más. Las pruebas sugieren más de un atacante. Encontramos en la escena del crimen un trozo de madera de unos 60-90 centímetros de largo, que pudo haber sido el arma homicida. Además, habían 3 o 4 trozos más, que parecían sacados de una estructura que estaba en la escena del crimen. Y también había sangre impregnada en esos trozos. Y también encontramos algunas rocas que estaban cubiertas de sangre, lo que nos indica que pueden haberse usado como armas. Del trozo de madera, rocas, cabello y sangre se toman muestras y se envían al Laboratorio de Criminología Estatal de Raleigh para analizarlas. Los detectives creen que solo los vecinos del lugar sabían de la antigua ruina, como también los jóvenes que dijeron haber encontrado el cuerpo. ¿Fue una pelea entre muchachos que llegó demasiado lejos? Los llevaron a un puesto de mando y les tomaron declaraciones a todos los jóvenes que estuvieron en el lugar de los hechos. La policía revisa los antecedentes y resulta que los jóvenes no son exactamente niños scouts, pero pasar de delitos menores como ingresar a una propiedad privada o robar a un asesinato a sangre fría parece extremo. Liberan a los chicos, pero no los descartan como posibles sospechosos. Mientras tanto, la policía comienza a buscar en los informes de personas desaparecidas para identificar a la víctima. Una de las pistas era la camiseta de la pizzería de Wilmington, Carolina del Norte. Había un investigador que buscaba en los informes
sobre desaparecidos que también incluía Wilmington. Wilmington, una ciudad de mediano tamaño con una población de unos 100.000 habitantes, está en la costa atlántica a unos 240 kilómetros de distancia. Un boletín difundido en el estado genera una llamada desde la oficina del sheriff del lugar. Se sospecha que los restos encontrados pueden ser de Danny Pence, de 17 años, cuya desaparición reportó su madre esa misma mañana. Tenía el presentimiento, de acuerdo a los informes, de que podía tratarse de la víctima. Pero había que investigar un poco más en el caso. Doug Brettenberg y Mark Benson, dos experimentados detectives de Wilmington, son asignados al caso. La madre de Danny, Charlene Pence, les dice que la noche en que desapareció, Danny volvió a casa a las 9 de la noche desde el trabajo y luego salió otra vez. La mayoría de los niños en esa época se iban al muelle Johnny Mercer en la playa de Wrightsville, donde pasaban el rato con sus amigos. Los detectives Benson y Brettenberg se dirigen de inmediato al condado de Durham llevando una foto de Danny. Cuando los investigadores de Wilmington miran las fotos de la escena del crimen, les resulta absolutamente evidente que la víctima es Danny Pence. Llevaba una camiseta roja y, lo más importante, era que tenía el logo de la pizzería en la que Danny trabajaba. Poco después de que los detectives llegan a Wilmington, le comunican la noticia a Charlene, la madre de Danny, quien sufre el doloroso impacto y no puede creer que alguien quisiera hacerle daño a su hijo. Yo lo describiría y lo he descrito como el hijo perfecto porque nunca jamás me dio en realidad problema de ningún tipo. Estaba muy entusiasmado con la banda y era un grupo de estudiantes muy unidos porque ensayaban juntos todo el tiempo y andaban juntos para todos lados, todo lo hacían juntos. Así que esa era su actividad extracurricular de la escuela. Quería estudiar ingeniería en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Había comenzado a escribir su solicitud antes de morir. Mientras Charlene y su familia tratan de dar sentido a todo esto, la autopsia confirma que Danny murió de heridas múltiples y de un trauma en la cabeza causado por un objeto contundente en las últimas 24 horas, posiblemente con aquella piedra manchada con sangre encontrada en las cercanías. Una de las piedras era de unos 15 centímetros de diámetro, una roca de buen tamaño. Ahora los investigadores saben cómo murió Danny, pero no conocen el porqué y las pruebas de la escena del crimen. Las muestras de sangre, de cabello, el trozo de madera y las rocas no entregan ninguna pista. La sangre y el cabello son de Danny y no hay huellas digitales u otras pruebas físicas. Luego, esa misma tarde, los únicos sospechosos, los chicos que encontraron el cuerpo, quedan libres de cualquier cargo. Volvimos a interrogarlos y nos sentimos muy tranquilos de que se comenzara a aclarar que esos jóvenes solo habían encontrado el cuerpo. La pregunta era, tal como decíamos en la policía, ¿quién lo hizo? Los detectives Benson y Brettenberg hablan con la madre de Danny, Charlene Pence, por segunda vez. Aún está angustiada, pero recuerda un detalle importante, que Danny quería vender su Mustang para comprar una motocicleta. Cuando la llamó cerca de las 11, esa noche en que desapareció, le dijo que había encontrado a un posible comprador, un joven de Florida, y que se reuniría con él esa misma noche. Y ella le dijo, ya sabes, ten cuidado y todo eso. Charlene no supo de él por el resto de la noche. Teníamos que ir a la playa de Wrightsville e interrogar a tantas personas como pudiéramos encontrar que pudieran haberlo visto la noche anterior. Los detectives pasan horas en el muelle en busca de pistas. Sin pruebas útiles y sin sospechosos, el caso no va a ninguna parte. El 22 de agosto de 1995, encuentran el cuerpo maltratado de Danny Pence, de 17 años, a unos 240 kilómetros de su casa en Wilmington, Carolina del Norte. La única pista factible, un extraño que al parecer quería comprar el auto de Danny. Pero hasta ahora los investigadores no tienen idea de quién es. A finales de la tarde, los detectives tienen suerte.
Había unas personas que quisieron colaborar y dijeron que habían visto a un individuo con Danny junto con una chica. Parecía que estaban tratando de comprar su auto. Uno de los testigos incluso recuerda el nombre del hombre, Todd Bogus. Todd Bogus tenía un extenso pasado criminal en la zona de Nueva Jersey. Era un trotamundos de unos 20 años, casi un vagabundo. Trabajaba lavando platos en un restaurante cercano. El gerente nos dio información mucho más detallada de su identidad. Cuando los detectives encuentran el descuidado apartamento de Bogus, él no está ahí, pero sí sus pertenencias. Además de la ropa y algunos artículos personales, encontramos una fotografía de una joven con Todd Bogus. ¿Es la misma chica que según los testigos estaba con Bogus en el muelle? La respuesta llega pronto. La policía hace algunas investigaciones y descubre que se llama Melanie Gray y es una fugitiva de 14 años del condado de Durham, donde se encontró el cuerpo de Danny. Y aquí comienza la búsqueda de Bogus, Gray y el auto de Danny Pence, pero los sospechosos podrían estar en cualquier parte. pudo huir al sur, pudo huir al norte. El detective Bredenberg tiene una idea. Se entera de que el padre de Bogus vive en el condado de Beaufort, en Carolina del Norte. Los detectives inmediatamente alertan a la oficina del sheriff en Beaufort. Los detectives de la oficina del sheriff del condado comienzan a vigilar cuidadosamente la casa de los padres de Bogus. Y durante esa vigilancia, al día siguiente, notan la presencia de un auto muy parecido al de Danny. Rápidamente, los sospechosos Ted Bogus y Melanie Gray descubren la emboscada. Vamos. Salen velozmente de la casa, entran al Mustang robado y se dirigen a un camino de tierra hacia el bosque. Gran número de patrullas y un helicóptero de la policía estatal los persiguen. Los detectives de Durham y Wilmington llegan justo a tiempo. Llegamos poco después de que ellos salieron y escaparon. La salvaje persecución termina pronto en un campo en las afueras de la ciudad. Bogus y Gray se entregan sin luchar. La detective Susan Johnson, una experta con 9 años en la unidad de peritos forenses en Wilmington, también está en la escena. Ella analiza el auto robado y de inmediato algo llama su atención. Encontramos un par de jeans que sin duda pertenecían a Bogus, que estaban dentro del vehículo con un rastro de sangre muy pequeño. La detective Johnson también se da cuenta de otra evidencia posiblemente valiosa. Había un pañuelo color azul marino atado al espejo retrovisor que más tarde descubrimos pertenecía a Todd. Los pantalones y el pañuelo se envían al laboratorio de criminología estatal para su análisis. Mientras tanto, a Bogus y Gray se les informa de sus derechos y los llevan a la estación de policía del condado de Beaufort. Los llevan a salas separadas y los interrogan. Ella estaba asustada, llorando, aterrada, como cualquier niño de 14 años debería estarlo en esas circunstancias. Creo que se dio cuenta entonces de que era algo muy serio. Y finalmente Melanie Gray admite que en realidad ella y Todd Bogus llevaron a Danny Pence a una remota zona rural al norte del condado de Durham, donde lo mataron. Gray no es la única que confiesa. Todd Bogus también hace una confesión impactante. Le cuenta a la policía una historia oscura de traición y engaño que finalmente llevó al asesinato de Danny Pence. Él inventó una historia que le contaron a Danny para ganar su confianza, que ellos querían comprar el auto, pero que tenían que probarlo y que tenían que llevar el auto a la casa de su madre. Estás atrapado. Déjenme salir de aquí, quiero salir ahora. ¡Cállate! Se detuvieron en algún momento y obligaron a Danny a salir del auto. Y luego se fueron. Y unos 30 metros más allá, ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Todd Bogus conducía y el auto quedó atascado en la arena. Danny lo vio, luego corrió hacia el auto que estaba hundido e incluso los ayudó a sacar el auto de la arena. Oye, espera, ¿qué haces?
Y fue entonces cuando amenazaron con un cuchillo a Danny y lo colocaron en la parte de atrás diciéndole, te robaremos tu auto. Bogus dice que fue idea de Melanie viajar hacia el este hasta la zona de Raleigh-Durham, donde ella creció. Antes de entrar al condado, Bogus y Gray atan las manos de Danny y le vendan los ojos con un pañuelo. Melanie Gray los dirige a Durham. Y ellos caminaban. Melanie Gray y Todd Bogus, después de estacionar el auto en este camino de tierra, fueron hacia un antiguo camino en el bosque. Ponen a Danny dentro de los cimientos de una construcción y ambos comienzan a golpearlo con lo que estuviera a mano, fuera una tabla o un palo. Continúan sin parar, hasta que el golpe final se lo dan con una roca de gran tamaño para terminar con Danny. Los detectives oyen cuidadosamente cómo Bogus cuenta la espantosa historia, prestando mucha atención al lenguaje corporal del sospechoso. Su comportamiento durante este interrogatorio le jugará en contra. Ambos sospechosos son acusados de secuestro, robo y asesinato. Y debido a la gravedad de los delitos, Melanie Gray, de 14 años, es acusada como un adulto. Ella se declara culpable de asesinato en segundo grado y la condenan a 9 años de prisión. En cuanto a su socio en el crimen, Todd Bogus, los fiscales deciden llevar su caso a juicio y pedir la pena de muerte. Es una decisión arriesgada. Existe la posibilidad de que lo declaren inocente, a pesar de la confesión. Para evitar que eso suceda, los abogados necesitan probar más allá de cualquier duda razonable que Bogus estaba en la escena del crimen. Ellos poseen 2 pruebas como evidencia fundamental. Todd admitió haber introducido el pañuelo de color azul dentro de la boca de Danny. Por lo tanto, queremos saber si la saliva de Danny está en el pañuelo, si hay sangre en el pañuelo, si hay algún cabello que pertenezca a Danny. Las otras evidencias se trataban de un par de jeans que eran de Todd Bogus, donde parecía haber algunas manchas de sangre. Pero los resultados de las pruebas no son concluyentes. El caso va a juicio en enero de 1997. Lamentablemente, la falta de pruebas físicas que vinculen a Todd Bogus a la escena del crimen juega a favor de la defensa. El abogado de Bogus describe a su cliente como una víctima. Dice que fue abusado y acosado cuando era niño y que estaba realmente arrepentido por lo que hizo. Para recalcar su punto de vista ante el jurado, la defensa pone un resumen de la confesión grabada de Bogus. It just happened. Are you sorry for what happened? Yes, I'm sorry. You sorry for the family? Sorry for his little brother. Si la defensa puede demostrar al jurado que Bogus está arrepentido, esa podría ser la diferencia entre una condena a cadena perpetua y la pena de muerte. El juicio del caso por pena de muerte está a punto de venirse abajo. Pero el detective Benson cree que el arranque emocional de Bogus es un engaño, un intento por agradarle al jurado, y confía en que puede probar que la confesión es parte de una jugada para engañar al jurado. Es algo que convierte a la medicina forense en arte, en este caso más arte que ciencia. Interrogatorio forense. La medicina forense no son solo sustancias químicas y ADN, es el análisis de las declaraciones y del lenguaje corporal, porque forense significa debatir. Me gusta analizar las declaraciones, ya sean escritas o verbales. Escucho lo que habla la gente. El detective Benson se sube al estrado y describe lo que observó durante las 3 horas de interrogatorio a Bogus en agosto de 1995. Y los sociópatas o sociopáticos no ponen una barrera defensiva. Ellos no tienen que cruzarse de brazos y evitar que te acerques. No necesitan un escudo. Esto no es lógico para Benson. Observa la postura erguida de Bogus, el lenguaje corporal abierto y su exceso de confianza. Un raro comportamiento para alguien que recién intentó escapar de la policía. Eso sentí cuando entré a la sala y su comportamiento fue establecer de inmediato cuál sería su mentira o cuál sería su historia. Y él estaba erguido en su asiento. Él
Era un vendedor, tratando de vendernos su argumento. El detective Doug Bredenberg también sube al estrado. Concuerda que lo dicho por Bogus no era sino una actuación teatral, que las falsas lágrimas brotaron en la confesión grabada, no cuando inicialmente admitió su culpa. Pude dar testimonio de que había sonidos de él sollozando y llorando durante la grabación de la confesión. I am very sorry. Pero también hay que señalar que no derramó una lágrima durante todo el tiempo que se hizo esa declaración. Por lo que Todd Bogus no fue sincero en su remordimiento por el asesinato de Danny Pence. No es fácil de hacer cuando la vida de alguien está en riesgo, pero los detectives Benson y Bredenberg son capaces de convencer a los miembros del jurado de que la supuesta disculpa de Bogus fue más una actuación que un hecho. En marzo de 1997 declaran a Todd Bogus culpable de asesinato en primer grado y lo condenan a muerte. Y a pesar de que Danny Pence ya no está, nunca será olvidado. Solo hay un mensaje que quisiera transmitir. Que si de pronto se te acercan algunas personas que no conoces, por favor no entres a un vehículo con ellos porque podría ser una víctima inocente. Para los investigadores, el caso es un testimonio de las capacidades de la psicología forense. Hay dos partes al llorar, el llanto y las lágrimas, y solo teníamos la mitad, por lo tanto, eso tal vez le jugó en contra. Newberg se encuentra en la ribera del río Hudson a unos 96 kilómetros al norte de Manhattan, en Nueva York. Es una pequeña ciudad con una gran tradición que data de la Revolución de los Estados Unidos. Deborah Pendino, de 32 años, y su esposo Dominic, de 37, han vivido aquí toda su vida. Deborah tiene 7 meses de embarazo del primer hijo de la pareja. Dominic trabaja como cocinero en un restaurante local. Su turno comienza temprano a las 5 a.m. y él siempre es puntual. Pero cerca de las 6 de la mañana, el 3 de marzo de 1999, Deborah se despierta asustada al escuchar el teléfono. El jefe de su esposo está en línea y dice que Dominic no llegó. Deborah sabe que él es puntual. Se levanta de la cama y corre a la ventana. Su auto aún está estacionado en la entrada. Ve su gorra y algo que parece sangre, mucha sangre. Llaman al detective Gary Cooper, quien tiene una vasta experiencia en el departamento de policía de Newberg, para que investigue. Muy bien. Cuando llegué a la escena del crimen, me reuní con oficiales uniformados que me mostraron varias gotas de sangre que hallaron cerca del auto del señor Pendino, junto a su gorra de béisbol. Intentaban seguir un rastro de sangre que encontraron en las hojas. El detective Dave Otto, de la unidad de peritos forenses, se une a Cooper en la escena. Otto también se centra en la sangre. Sin duda, hubo una confrontación violenta, pero eso es todo lo que los investigadores saben en este momento. Definitivamente fue un asalto y ellos removieron el cuerpo. Había al menos medio litro de sangre esparcido, tal vez más. Poco tiempo después, el detective Bill Lenick llega para ayudar en la investigación. Deborah, esposa de Dominic, está convencida de que algo terrible le pasó a su esposo y aún está impactada. Ella estaba muy angustiada, muy conmovida por lo sucedido, muy nerviosa, asustada y triste. Los investigadores están sorprendidos por lo que encuentran. Al parecer, el ataque es aún más grave de lo que pensaron al comienzo. Cuando comenzamos a seguir el rastro de sangre a través de los patios de los vecinos, había una enorme cantidad de sangre a lo largo de unos 140 metros hasta la casa contigua que estaba en venta y vacía. El rastro llevó a ese lugar, y en el rastro de sangre encontramos un par de anteojos, y encontramos el localizador del señor Pendino. La evidencia sugiere que alguien, probablemente Dominic Pendino, fue brutalmente asaltado, arrastrado a la calle y secuestrado. Pero, ¿las heridas son fatales?
Había una gran cantidad de sangre. Puedes perder mucha sangre y seguir con vida. Por eso creímos que aún podía estar vivo en alguna parte. Se envían los lentes, el localizador, la gorra y las pruebas de las huellas digitales al laboratorio de la Policía Estatal de Nueva York, en Albany. Las muestras de sangre recogidas en el lugar también se analizan. Presentamos muestras de sangre que había en distintas áreas para que con un poco de suerte pudiéramos obtener otro perfil de ADN, que no fuera el de Dominic. El detective Cooper y la Policía Estatal organizan un enorme grupo de búsqueda para tratar de encontrar a Dominic Pendino. Si Dominic aún está vivo, ha perdido una enorme cantidad de sangre y el reloj no se detiene. Fue una búsqueda muy intensa. Unidades caninas, búsquedas por cuadrícula, un avión del FBI que puede captar el calor corporal de alguien vivo. Los detectives buscan en los hospitales de la zona e interrogan al barrio esperando que alguien, cualquiera, haya visto algo que pueda entregarles una pista. Interrogamos a todo el vecindario en un amplio sector alrededor del lugar. Los interrogatorios no revelan nada y hasta ahora la búsqueda tampoco. Sin el cuerpo, sin sospechosos y sin motivo aparente, el detective Lennick está ansioso por interrogar a las personas cercanas a la víctima. Aparece un retrato de Dominic. Los amigos lo describen como un hombre decente, amante de la diversión, que ha tenido encuentros con la ley y ahora se esfuerza mucho por mejorar su imagen. Su hermana Julie dice que estaba ansioso por convertirse en padre y que contaba los días para que naciera su hijo. Pensábamos y rezábamos, esperando para que Dominic regresara. Tal vez se había metido en algún problema o algo pasó. O tal vez quiso aislarse, estaba nervioso por tener un hijo. Deborah Pendino todavía está angustiada, pero se ha calmado lo suficiente como para hablar con la policía y entregarles una posible pista. Mencionó que un exnovio suyo tuvo un problema con Dominic Pendino y sospechaba que tal vez tuviera que ver directamente con la desaparición de Dominic. Su nombre es David Spicoli y trabaja como mecánico en un taller de carrocerías en el vecino condado de Ulster. Deborah dice que la relación fue inestable y terminó mal, que ella y Spicoli se separaron 4 años atrás y tuvieron una amarga batalla por la custodia del hijo de ambos de 5 años. Durante largo tiempo y fue muy duro. Él discutió con Dominic fuera del tribunal de familia unas semanas antes y lo amenazó. Los detectives llevan a Spicoli para interrogarlo. Spicoli no oculta sus sentimientos por su exmujer y su nuevo esposo. Claramente, él tiene un motivo. No tengo nada con eso. Él dice que no le importaba el señor Pendino. Él no le tenía simpatía porque quería adoptar a su hijo. Nos entregó coartadas y no estaba bajo arresto y era libre de irse en cualquier momento. No había nada por qué retenerlo. Son las 2 de la tarde, casi 8 horas después de que la esposa de Dominic informó de su desaparición. Los detectives Cooper y Lennick investigarán la coartada de Spicoli, pero primero revisan con los coordinadores del equipo de búsqueda, quienes han revelado una pista prometedora. Uno de los vecinos de Pendino vio un auto sospechoso a exceso de velocidad al momento de la desaparición de Dominic. Él nos dijo que el auto al parecer era un Ford Crown Victoria. Nos entregó información muy relevante. Información relevante y una pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas. Los detectives inmediatamente investigan el auto de David Spicoli. Él no es dueño de un Crown Victoria, pero eso no lo descarta necesariamente como potencial sospechoso. Él pudo tener un cómplice. Tan pronto como esta historia llegó a mencionarse en el noticiero de la noche, comenzamos a recibir pistas y muchas llamadas dando información acerca del caso, y la investigación comenzó a reactivarse un poco más aquella noche. Los investigadores siguen todas las pistas, pero queda una pregunta desconcertante. Si el ex esposo de Deborah no es culpable, entonces ¿quién? ¿Y por qué? ¿Y dónde está la víctima? En la mayoría de los casos de homicidio hay un cuerpo, y en este caso no había ninguno, por eso no estábamos seguros de si era un caso de homicidio.
4 de marzo de 1999, 8 de la mañana. Ya han pasado más de 24 horas desde que Dominic Pendino, de 37 años, desapareció de la puerta de su casa en Newburgh, Nueva York. La policía cree que fue golpeado brutalmente y tal vez asesinado, pero sin un cuerpo no hay forma de saberlo. Una intensa búsqueda no entrega señal de Dominic y la única pista sólida está a punto de esfumarse. La esposa de Dominic fue novia de David Spicoli, quien tiene una sólida coartada. Él pudo proporcionarnos efectivamente testigos de la casa donde él vivía, que resultaron ser testigos muy confiables, y su historia fue una historia real. Luego, un giro inesperado. Un detective de la unidad antidrogas de la policía de Newburgh recibe una llamada de uno de sus informantes, un narcotraficante de poca monta con una larga hoja de antecedentes penales. El informante afirma que meses antes de que Dominic desapareciera, él adquiría marihuana de 2 traficantes de la zona, Gregory Chrysler y Lawrence Wygant, que podrían relacionarse a la desaparición de Dominic. Él les había comprado cierta cantidad de marihuana a estas 2 personas. Y poco después de haber comprado esta marihuana, la policía irrumpe en el apartamento de ambos sospechosos. A Chrysler y a Wygant los arrestaron por tráfico. Ellos sospechan que los delató uno de sus compradores. Resulta que uno de ellos esa noche no era otro sino Dominic Pendino, y el informante tiene la prueba. Él grabó en secreto una conversación telefónica de Chrysler y Wygant después de que quedaron en libertad bajo fianza. Estos 2 sospechosos habían amenazado con golpear al señor Pendino. Las pruebas apuntan a un homicidio. Los investigadores descubren que Gregory Chrysler tiene 39 años y Lawrence Wygant 38. Ambos con antecedentes, y que Wygant es un reconocido matón. Chrysler no es ningún santo, pero tiene un trabajo estable. Es copropietario de una tienda de reparación de automóviles. El detective Cooper se dirige de inmediato hacia allá para dar una mirada. Recorrimos revisando todo el lugar y había un auto estacionado allí, muy parecido al auto que el testigo vio abandonando la escena la mañana en que desapareció el señor Pendino. El Ford Crown Victoria. Ahora la policía tiene un auto que coincide con la descripción que entregó el testigo ocular junto con el mensaje de amenaza grabado. Chrysler y Wygant son prometedores, pero ¿es posible vincularlos con la escena del crimen? El laboratorio estatal está realizando las pruebas de ADN en la sangre, la gorra, los lentes y el localizador encontrados afuera de la casa de Dominic Pendino, pero se necesita más tiempo. Mientras los investigadores intentan armar un caso contra Gregory Chrysler y Lawrence Wygant, localizan a la novia de Wygant, Gina, quien tal vez sepa algo. Convencida de que su novio no tuvo nada que ver con el ataque a Dominic Pendino, Gina accede a cooperar con la policía para ayudar a probar su inocencia. La novia de Larry nos entregaba su rutina diaria y nos decía lo que él estaba haciendo y a dónde iba y a los lugares donde podíamos encontrar al señor Pendino. Todavía estábamos interesados en encontrar los restos del señor Pendino y ella fue muy útil para nosotros. Creo que corría un gran peligro si él se enteraba de que trabajaba con nosotros. El 5 de abril de 1999, poco más de un mes después de que desapareciera su esposo, Deborah Pendino da a luz a un niño. Es un momento agridulce para la familia. Fue muy hermoso y emocionante haber sido parte de ese momento. Pensé en que me gustaría que él estuviese aquí para ver a su hijo. No encontrábamos el cuerpo, no sabíamos dónde estaba. Había que resolver el caso. Y no hay ningún avance. Ni Lawrence Wygant ni Gregory Chrysler revelan información. Gina, la novia de Wygant, tampoco entrega nada nuevo. No teníamos ninguna otra evidencia o alguna información útil que nos ayudara a aclarar un poco más este caso. Sabían que estábamos tras ellos. Por cierto, no regresarían a donde dejaron al señor Pendino. Luego, los detectives reciben una explosiva pista de un adolescente en la zona rural de Walden, Nueva York.
Él trabaja después de la escuela en el taller de Gregory Chrysler y en la tarde del día en que desapareció Dominic Pendino afirma que Chrysler le pidió que limpiara el auto de un amigo. Asegúrate de limpiar entre los asientos. Según el adolescente, el asiento de atrás era un desastre. El señor Chrysler le dijo al joven que él había derramado gran cantidad de pintura roja en la parte trasera del auto. Le dijo que limpiara. Después de que el chico limpiara el auto y le quitara la pintura, lo mejor que pudo, el señor Chrysler insistió y luego le hizo limpiar el auto aún más. Y luego nos informó que otro amigo de Greg Chrysler también llegó esa mañana con un vehículo, un Toyota 4Runner con un poco de sangre en los cinturones de seguridad y en el asiento. Y el señor Chrysler también le dijo que limpiara la sangre del 4Runner. El amigo de Chrysler resulta ser nada menos que Lawrence Wygant, de 38 años. Y la policía pronto descubre que Wygant es la razón por la cual el adolescente no declaró antes. El adolescente estaba muy asustado del señor Wygant, que es alguien muy intimidante. Es un tipo musculoso, tiene mala reputación. Los detectives especulan que después de atacar a Pendino con un bate de béisbol, Gregory Chrysler y Lawrence Wygant usan el Crown Victoria de Wygant para transportar el cuerpo que derramó toda esa sangre en el asiento trasero. Luego cambiaron de auto y fue entonces que la sangre manchó los cinturones de seguridad de la 4Runner de Chrysler. Pero para probarlo, la policía necesita encontrar el auto y luego unir los puntos forenses. Si pudiéramos determinar a través de una prueba de ADN que la sangre en la entrada de la casa era del señor Pendino y que esa sangre es la misma que estaba en los autos, habría pruebas suficientes para llevar a cabo un arresto. Pero incluso si se arresta a los sospechosos, condenarlos no será fácil, ya que no hay un cuerpo. Los exámenes que se realizan en el laboratorio aún no están disponibles. 5 de abril de 1999, 4 semanas después de la misteriosa desaparición y probable asesinato de Dominic Pendino, de 37 años, la policía de Newburgh, Nueva York, cree que 2 traficantes de drogas cometieron el crimen, Gregory Chrysler y Lawrence Wygant. Pero, ¿pueden probarlo? Los detectives los han seguido las 24 horas del día, pero han llegado a un punto muerto. Mientras tanto, en el laboratorio estatal de Nueva York, la supervisora de servicios forenses, Melissa Lee, analiza las pruebas encontradas en el suelo, hojas, rocas y palos, en busca de sangre. Usé una prueba de detección presuntiva llamada leucomalaquita verde, y esa prueba resultó positiva. Una vez que estas pruebas resultan positivas, procedo a extraer el ADN de las células de esas manchas de sangre. Luego de toda esta investigación, se presentaron muestras de control de la víctima. Años atrás, el señor Pendino se accidentó en motocicleta y necesitaba una operación. Había algunas muestras de tejido todavía en el hospital y yo fui y las asigné como prueba y finalmente las enviaron al laboratorio de policía del estado de Nueva York. Y coinciden. Los perfiles de ADN STR encontrados en la escena del crimen coinciden con los de la víctima. Es muy poco probable que las muestras de sangre sean de alguien que no es Dominic Pendino. Sin embargo, los resultados de la prueba en el localizador y en la gorra no entregan ninguna pista. Hay ADN, pero pertenece a Dominic. El ADN encontrado en los lentes no es de Dominic. Pero aún hay un problema. La policía no tiene muestras de ADN de Lawrence Wygant y Gregory Chrysler para hacer una comparación. Eso podría cambiar si los investigadores pudieran examinar los autos de los sospechosos, el Crown Victoria de Wygant y el 4Runner de Chrysler. Para ello necesitan más pruebas y una orden de registro. Después, Gina, la novia de Wygant, llama a los investigadores con una revelación sorprendente. La novia de Larry le dijo a nuestros investigadores que Larry le había dicho: yo soy el único que sabe dónde está Dominic Pendino. Él admitió haber matado al señor Pendino a pedido del señor Chrysler, a pesar de no implicar al señor Chrysler en el homicidio. Pero es suficiente para que un juez emita órdenes de registro. Y ese día, los investigadores encuentran los vehículos. Los autos son llevados de inmediato al laboratorio estatal en Albany para las pruebas de ADN.
Si pudiéramos determinar que la sangre en el suelo también era la misma sangre que estaba en los autos, eso nos daría pruebas suficientes para realizar un arresto en este caso. Las muestras de las manchas de sangre encontradas en los vehículos coinciden con las de la víctima, Dominic Pendino. Un mes después, Gregory Chrysler y Lawrence Wygant son internados en la cárcel del condado de Orange en Newburgh, Nueva York. Se toman muestras de ADN. Y aunque las pruebas de sangre en los autos no los vinculan con la escena del crimen, ahora pueden comparar el ADN tomado de los lentes con el de Chrysler y Wygant. Todas las pruebas de la escena del crimen en los autos coincidían con las del perfil de ADN STR de Dominic Pendino, con excepción de los lentes. El perfil de ADN STR de los lentes coincide perfectamente con el de Greg Chrysler. Una coincidencia perfecta. Acusan a Chrysler y Wygant de asesinato en segundo grado. El asistente del fiscal de distrito del condado de Orange, Chris Borek, se prepara para el juicio, pero sabe que este caso no es nada fácil. No había un cuerpo, ni tampoco un arma, y no había testigos presenciales del crimen. Se requieren casi 13 meses para llevar el caso a tribunales, pero el 18 de junio del 2000, el histórico juicio comienza en el condado de Orange. El fiscal Chris Borek expone lo que el Estado sostiene que le pasó a Dominic Pendino en marzo de 1999. Las pruebas demuestran que el señor Pendino se había levantado un poco tarde. Su esposa embarazada aún estaba en cama. Él le dio un beso de despedida, se puso su gorra y se fue a trabajar. El señor Pendino salió de su casa y caminó por la entrada para subirse a su auto. Pensamos que Greg Chrysler y Larry Wygant lo estaban esperando ahí en la sombra. Dominic. Salieron de la oscuridad, atraparon al señor Pendino, tal vez lo golpearon en la cabeza con un bate de béisbol o con un objeto contundente. Luego llevaron su cuerpo a través de los patios cercanos hasta una casa contigua donde tenían un auto estacionado. La casa estaba vacía en ese momento. Creemos que lo subieron al auto y luego se fueron de allí. El fiscal Borek conduce cuidadosamente a los miembros del jurado a través de las pruebas de ADN que vinculan al acusado Gregory Chrysler a la víctima y también a la escena del crimen. Tras deliberar 2 días, el jurado vuelve con un veredicto unánime. Se considera a Gregory Chrysler, de 39 años, y a Lawrence Wygant, de 38, culpables de todos los cargos. Chrysler y Wygant reciben una condena de 25 años a cadena perpetua, cada uno por el asesinato de Dominic Pendino, quien nunca llegó a ver a su único hijo. Los asesinos mantienen su alegato de inocencia, por lo cual no se establece una clara motivación y el paradero del cuerpo de Dominic sigue siendo un misterio. Yo creo que la característica más poderosa del caso fue la forma en que se juntaron las pruebas forenses y las pruebas testimoniales, las cuales determinaron una conclusión. La familia de Dominic Pendino se siente aliviada de que sus asesinos estén tras rejas, pero su terrible experiencia aún no termina. Es muy difícil. Y no tener el cuerpo para llorarlo, como lo hace la mayoría de la gente, es muy difícil. Duele. Mi familia tiene la esperanza de que alguien algún día nos devuelva los restos de Dominic. Seguimos trabajando con pistas que investigamos permanentemente porque hasta el día de hoy el caso no está cerrado. Hay un cuerpo desaparecido que su familia reclama.